Muy buenas a todos, comunidad, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vengo para traer un vídeo que realmente se me ha ocurrido. He dicho, quiero hacer un vídeo sobre este personaje y plus, vídeo sobre este personaje. Realmente tengo pensado dividir este vídeo en dos partes, por lo que una de las partes la subiré a TikTok y el vídeo completo a mi canal de YouTube. Pero bueno, Kisame, ¿de qué personaje vas a hablar hoy? ¿De qué personaje nos vas a contar? Pues llevo un tiempo queriendo hablar sobre Amunet, el personaje presentado realmente en Assassin's Creed 2, pero realmente donde cobró más importancia ha sido en la última trilogía, en Origins, que es donde realmente se ha presentado, y por supuesto en Valhalla, ¿no? En Valhalla, de hecho, yo diría que es realmente donde realmente ha cogido importancia. Evidentemente, yo no voy a contar toda la historia de Amunet anterior. O sea, ya tengo un vídeo hablando de esto. Tengo un vídeo hablando sobre la historia de Amunet. Lo que hoy quiero hacer es un vídeo hablando un poco sobre su importancia en el lore, que esa es la segunda parte, y sobre cómo yo la veo como producto. Porque considero, entrando ya en materia, considero que Amunet es un personaje que ha sido demasiado mal utilizado, ¿no? Por la propia Ubisoft. Me explico, quiero decir, Amunet es un personaje que creo yo que cualquier fan que sea más o menos coherente va a saber esto, ¿no? Es un personaje que realmente no se presentó para brillar como un protagonista. No se ideó y se presentó como, por ejemplo, se presentó Valle, que es un personaje que se presentó para que brillara como protagonista. Para que las personas al verlo dijeran, coño, quiero jugar con este personaje. Amuret Aya no se presentó así. Aya se presentó básicamente como la mujer de Valle, como el personaje adicional, como simplemente un complemento. Y aquí es donde yo considero que está el problema. Quiero decir, posiblemente uno de los mejores personajes femeninos que existen en Assassin's Creed, por no decir que es el mejor. Que bueno, entre Ivy y Aya tengo mis rivalidades, pero haces un personaje tan bueno como es Amunet. Lo pones de tanta carisma, le pones una historia tan trágica, ¿no? Porque la historia de Amunet y de Bayek es posiblemente de las más trágicas que existen en Assassin's Creed. Un matrimonio de mediana edad que eran muy felices, pierden a su hijo, tienen encima el problema de que sí, de que su ciudad natal que es Sigua. Luego descubrimos que Aya tiene ascendencia griega y todo el rollo de la ascendencia. O sea, estamos hablando de posiblemente un grupo de personajes que es literalmente de los mejores que tenemos en la saga, ¿no? Por suerte mejor equilibrado de lo que me hubiera gustado que fuera Jacob y Ivy, que sinceramente ojalá Jacob y Ivy tuvieran esa evolución y esa cuestión. ¿Qué ocurre entonces con Amunet? Pues que realmente el personaje insiste, te dicen que es importante, pero ya está. Eso solamente en Origins. Luego posteriormente vendría más cuestiones. Ubisoft coge y desarrolla Munet, la ponen como ya no como una parte, como un complemento de Bayek, sino ya como un personaje propiamente dicho. Un personaje que, debido a las quejas de los fans, pues deciden hacerle protagonista de los cómics. ¿Qué ocurre con un personaje como Amunet en un cómic? Que se queda a poco. Sabe a poco, por no decir a nada. Yo entiendo que Ubisoft quiera mantener el Origins como un producto de Bayek. Yo ya he contado esto muchas veces, pero esa, por cierto, aprovecho y lo cuento, esa opinión que se tiene sobre el tema de que Ubisoft cogió y quitó a Munet de protagonista y luego puso a Bayek por machismo, tal y Pascual. Esto es una verdad a medias. ¿Por qué? Es cierto que Amunet en un principio fue protagonista y que su rol, posteriormente, debido a que era una mujer, fue reducido. Ningún problema con eso. Eso está ahí y eso se ha demostrado en muchísimos tweets ya de muchísimas creadoras. Lo que no es verdad es el tema de que cuando Assassin's Creed Origins ya se llamaba Origins, Amunet era la protagonista. Esto lo voy a explicar porque hay un poquito de lío. Assassin's Creed ha tenido en tres, si no recuerdo mal, fases de desarrollo. La primera fase de desarrollo fue Assassin's Creed Pirámide, creo que era. Egip o Pirem o Pirindo, algo sin gran nombre. De este proceso de desarrollo solo conocemos tres capturas, ni una sola imagen.
3 capturas de cuando pasó lo de Valhalla en 2020, 3 de los que estaban desarrollando comentaron esta cuestión. No sabemos mucho más de este desarrollo, más allá de que el protagonista iba a ser una mujer. No Amunet, una mujer, un personaje que posteriormente sabríamos que se descartó. El desarrollo continúa desarrollándose y un año antes de que se anunciara oficialmente, en 2016, con el lanzamiento de la película, hay una filtración tochísima y se filtra, ¿no? Assassin's Creed Empire, que seguro que todo el mundo conoce Assassin's Creed Empire, el nombre en beta que iba a tener Assassin's Creed Origins. Aquí es donde se nos filtra que Amunet efectivamente iba a ser un personaje protagonista. O sea, que el personaje protagonista, Amon en ese entonces llamado, el apodo iba a ser Amon, el apodo de Amunet, iba a ser el personaje principal. Iba a ser una descendiente de los Isu que con su águila intentaría destruir a la Orden y a la vez descubrir cosas de su pasado. Era la historia. Valle, que en ese entonces existía, ni siquiera se llamaba Valle, de hecho era el esposo de Amon Ra, ¿no? Que era el nombre. Ra en este caso era el nombre de Bayek, el protagonista. Repito, no era Bayek, sino era lo que es la idea de Bayek no era simplemente el esposo. ¿Qué ocurre con esto? Y ojo, que esto lo digo con tweets de creadoras, de devs del equipo que lo afirman. No es algo que... No, es algo oficial. Una de las devs del equipo de Assassin's Creed Origins le presentó a Ubisoft la idea de poner a Bayek. Y fue cuando Ubisoft dijo: me gusta la idea, pondremos a Bayek, pero quitaremos completamente el protagonismo de Amunet, la dejaremos simplemente como un extra. Y es ahí en donde está el fallo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiero que no se me malentienda. ¿Está muy mal lo que hizo Ubisoft? Sí, pero también hay que decir las cosas como son. Es cierto que Amunet es un personaje que iba a ser protagonista, pero solamente como Empire. Y no era Amunet, era Amon, el nombre. Que lo hubiera visto raro, por cierto, que un personaje como Amunet le llamaran Amon. Pero bueno, la idea estaba ahí. ¿Que estaría genial que lo hubieran dejado como protagonista? Sí. Pero por favor, no digáis que el protagonista que debía de tener Origins era Amunet, porque eso es farsa. El protagonista de Origins es Bayek. Así se ideó. Origins, desde que se llama Origins, el protagonista ha sido Bayek. Amunet fue protagonista, pero fue solamente durante una fase beta. Y repito, esto no es una opinión, esto no es una teoría, no. Esto es una cosa que lo confirmó una de las desarrolladoras del equipo de Origins, Division Montreal. Lo confirmó y lo puso en un tweet. Cuando hubo toda la movida en 2020, se filtró todo lo que pasó en el desarrollo de Origins. Y ahí fue donde lo dijo. Lo dijo. En un principio, Aya iba a ser un personaje que iba a ser la protagonista, pero posteriormente preferimos utilizar a Bayek porque lo consideramos más oportuno para la visión comercial que tenía Ubisoft. Ahora bien, 8 minutos, guau. Ahora bien, tendré que subir este vídeo en 2 a TikTok. Mierda. Siempre me pasa esto, pero bueno. Entiendo que haya problemas con el tema este de Amunet y del protagonismo con Origins. Pero, como he dicho, considero que Ubisoft lo ha puesto muy mal. O sea, ha utilizado muy mal a Amunet. Y yo hubiera utilizado a Amunet mucho más. Hubiera utilizado a Amunet primero en el DLC de los ocultos. De hecho, yo lo que hubiera hecho en los DLCs de Origins es poner un DLC de los ocultos con Bayek, porque Bayek se merecía tener su final. Y posteriormente el segundo DLC, que es el tocho, porque siempre el primer DLC es el más pequeño y el segundo es el más grande. Pues el segundo DLC lo hubiera utilizado como prólogo para un siguiente juego donde hubiera puesto a Amunet en Roma. Haciendo claro que lo digo, hubiera puesto a Amunet en Roma en el DLC. Y hubiera utilizado posteriormente eso como un prólogo para en el siguiente juego no poner a Amunet como tal, pero sí poner a un personaje de Roma que es alumno de Amunet y posteriormente poner a Amunet en bastantes misiones y hacer un doble, porque los personajes en Assassin's Creed dobles siempre funcionan mejor. Ok, segunda parte y final de la parte de TikTok. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que Amunet es un personaje que evidentemente se merecía más. Desgraciadamente parece ser que solo vamos a tener vídeos, audios, contenido extra como el tema de magas, que ahora en el segundo vídeo
hablaré sobre ese tema. Quiero que no se me malinterprete con este vídeo, porque no quiero que se piense que yo aquí estoy diciendo que Amunet fue quitada y estuvo bien. No. He tocado el tema de Origins porque estoy harto de escuchar eso de es que Amunet iba a ser el personaje principal de Origins. No. Amunet iba a ser el personaje principal de Empire. Empire era un prototipo de Origins, cuando la mentalidad era otra. Posteriormente descartaron eso. Que Ubisoft tuviera más o menos que ver, no me voy a meter porque eso no lo sabemos. Yo hablo lo que se sabe por tweet oficial. Pero Kisame, es que entonces lo que tú estás diciendo es que entonces los de Ubisoft no son tan machistas. Realmente no lo son. El problema es que los que son machistas lo son muy machistas, y es ahí donde está el problema. Y por suerte esas personas fueron reemplazadas, porque no puede ser que una saga que desde siempre se ha caracterizado por tener todo tipo de personajes, ahora me digas, no, es que personajes femeninos no, porque X. Ahora, por ejemplo, está pasando con Codename Rep, que parece ser que va a tener un personaje 100% femenino. A mí, sinceramente, me da igual el tipo de personaje que sea mientras esté bien escrito. No quiero un Cassandra, porque Cassandra es un personaje que está bien escrito en todos lados, menos en su propio juego. En su propio juego hace aguas por todas partes porque no tiene personalidad. Y eso es una realidad, es una cosa que está. Tú ves a Cassandra y a ti te gusta Cassandra en Valhalla, te gusta Cassandra en el crossover, te gusta Cassandra en las cinemáticas, pero no en el propio juego, porque no le ves un sentido. Ivor en este apartado está mejor escrito, pero tampoco me parece un personaje que esté bien escrito como para decir, coño, este me gusta, ¿sabes? Por eso, de hecho, prefiero a Javier, Javi mejor. Pero bueno, esto es la parte de TikTok. Ahora hablaremos de Lore y toda esa la parte de YouTube, sin que seguirme en YouTube. Gracias por ver este vídeo de 2 partes en mi canal de TikTok. Y ahora sí que sí, nos vamos para YouTube. Ok, vídeo de YouTube. Estaba hablando de Amunet, he hecho toda una parte de Amunet. Cogeré todas las partes que estoy haciendo y las combinaré en un solo vídeo más con esta parte. Y ahora vamos a hablar del lore de Amunet. Amunet es un personaje que se presenta como tal en el final de Assassin's Creed Origins, evidentemente aviso de spoilers. Es un personaje que se presenta como la fundadora de los Ocultos. Y aquí ya es donde tenemos el primera gran hazaña en el caso de este personaje. El tema de presentarse como la fundadora de los Ocultos. Amunet en un principio tenía una mentalidad de los Ocultos de que debían de ser algo así como un Robin Hood con capas, ¿no? Con capuches. No se ocultaban en la oscuridad, no hacían absolutamente nada. Simplemente cogían y hacían los ataques de forma pública. Ocurre el tema del DLC de los primeros, de los ocultos, de Hidden Ones, ¿sabes? Y ya entonces Amunet, debido a las enseñanzas de Bayek, porque recordemos, Amunet no es solamente la fundadora, Amunet también es la primera mentora, pero Bayek es verdaderamente el primer fundador de los ocultos. Realmente es el que fundó las ideas, el que fundó todo, ¿no? Entonces, Amunet realmente es como la fundadora pública, es como la cara pública de lo que serían los ocultos. Porque Bayek lo quiso así, básicamente, que ahora llegará a ese momento, ¿no? Que eso es más adelante con la crisis de Magas. ¿Qué ocurre con el tema de Amunet? Amunet coge y decide que después de toda la movida con los ocultos ya no serán, por decirlo así, una organización pública, vamos a decirlo, pero es que realmente no es pública, sino que ya no harán sus actividades y estarán tan a la vista. Se separarán de la sociedad, se separarán de las ciudades, se quedarán siempre en un punto de oscuridad, siempre desde las sombras, y harán todo desde las sombras, porque pudieron ver en el DLC de Hidden One que estar público solo hace que seas un blanco fácil. ¿Qué ocurre entonces? Que Amunet decide volver a Roma, y decide volver a Roma con los cargos que posteriormente tendrían en los asesinos ya impuestos, con el rango de mentora como tal, porque Amunet hasta ese entonces no era mentora de forma oficial, no era de títulos Nomerae, era simplemente la que estaba armando. Con esto, Amunet empieza a modificar los ocultos. Los ocultos ahora empiezan a hacer sombras en la sociedad. Empiezan a quitar rastros, empiezan a tener unas mentalidades más limitadas con este aspecto. Una de las cosas que
Valle Camuné pusieron fue el hecho de que los ocultos no sabían la naturaleza real de su trabajo. Esto es una de las cosas que posteriormente cambiarían, ¿no? Con el Códice de Magas. Los ocultos no dejarían documentos, los ocultos no dejarían absolutamente nada. Solamente los mentores tendrían documentos y documentación de lo que hacían. Los ocultos eran simplemente una daga que utilizaba la sociedad para eliminar a las sombras, básicamente. Para servir a la luz, vamos, básicamente. Es como la representación exacta de actuamos en las sombras para servir a la luz, ¿no? Esto posteriormente fue una cosa que a los ocultos de la tercera tanda, porque recordemos que Amunet y Valle son de la primera tanda, Magas es de la segunda, y posteriormente Basin, Hizam y bueno, Cassandra realmente no sería de la tercera, pero como lo hemos conocido en la tercera, pues lo pongo ahí en la tercera. Todos esos ya serían más cercanos a asesinos, ya estarían dentro de la transición. Entonces esos son de la tercera tanda de los ocultos. En la primera tanda de los ocultos, la verdad es que la liaron. Consiguieron entrar desde Roma a Britania, consiguieron llegar hasta España. De hecho, que hay un cómic de un oculto que trabajaba en la región ibérica, en Andalucía, ¿sabes? Y tal. ¿Y qué ocurre aquí? Pues llegamos a la segunda tanda. Un oculto llamado Magas contradice punto por punto absolutamente todo lo que Bayek defendía. Bayek defendía que los ocultos no debían de tener nombres, sino códigos. Amon, Ra, Sedmed, Anubis, para mantener su anonimato. Bayek también pensaba de que los ocultos no deberían de dejar información y sabiduría a las próximas generaciones, que todo debía de ser una vez que un oculto era enterrado, todo con él. Una mentalidad muy egipcia. Esto tiene sentido porque los egipcios guardaban todos sus bienes, tanto materiales como no, cuando eran enterrados. Y recordemos que Bayek, aunque no era un faraón, para los ocultos era como el rey, era el principal. De hecho, la paranoia de Bayek con el tema de mantener oculta su identidad llegó a tal punto que literalmente solamente Aya y Reda conocían a Bayek como tal. Todo el mundo lo conocían como Amon, era su nombre, el nombre de Amon. Y él mismo le dijo, no, a mí no me nombréis en las próximas generaciones, yo no quiero aparecer, quiero ser una sombra. Y es por eso que Aya es, por ejemplo, la que está en Monterrigioni. Si Bayek hubiera sido como Aya, por decirlo así, más abierto, hubiera sido más informado, seguramente en Monterrigioni tendríamos a Aya, o sea, tendríamos el traje de Amunet y también la escultura de Amon. Pero imagino que pues no estaba inventado en ese entonces. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que Magas coge y dice, no, pero es que lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Yo cogí y yo conocí a este personaje. Este personaje, Amunet, se merece que los demás ocultos sepan quién es. Y entonces, de manera contradictoria a lo que Bayek pensaba, hizo el códice de Magas. Bayek se enteró de que Magas hizo su códice e intentó en todo lo que estaba en su mano para que ese códice no se expandiera, porque en ese códice se presentaban las ideales de los asesinos como tal. Se presentaba que los asesinos debían de ser ocultos, pero que deberían de tener conocimientos para los próximos. O sea, se presentaban de que los ocultos deberían de tener una mentalidad más acorde con la organización. Este códice llegó a las manos de Hizam porque Eivor, la matalobos, lo pudo conquistar. Cogió y Hizam presentó este códice en el Alamut, y seguramente este códice sería el que Altair estudió para posteriormente crear su códice. ¿Qué tenemos aquí? Pues que Magas coge y como que desbanca las mentalidades de Bayek, de Amon, directamente los quita de los nombres de los ocultos. Amon no insiste. Aquí podemos tener, por cierto, una rivalidad de opiniones. Podemos pensar que Magas quitó a Bayek por petición de Amunet, que fue a la propia Amunet la que dijo, mira, esta persona no quiere salir, no quiere ser nombrado, no quiere ser recordado, quitémoslo y ponme a mí sola. O lo hizo Magas a su propia cuenta, al no estar de acuerdo con lo que opinaba Bayek, simplemente lo quitó, le dijo, no, mira, esto no lo voy a poner a esta persona porque esta persona no está demostrando lo que nosotros estamos defendiendo.
La cuestión es que Amunet fue un personaje que, aun con todo, llegó al punto en el que fue literalmente respetada por absolutamente todos los ocultos. Fue un punto en el que todos los ocultos la tomaron primero como una mentora, posteriormente como una leyenda y como un héroe, ¿no? O sea, la tomaron como una mentora, luego como una heroína y por último como una leyenda como viva, ¿no? También es cierto de que seguramente K sea este oculto que estaba vivo en los tiempos de Eivor, que parece ser estaba vivo desde bastante antes que Amunet, o eso parece ser, también tuvo bastante importancia en esto de que Amunet se le representara como tal. Por último, antes de acabar con este vídeo, también tengo que decir que si bien es cierto que Magas no te lo ponen como un personaje enemigo, realmente su forma de ver las cosas que te dicen en el códice, aunque tienen parte de razón, no es realmente lo ideal. O sea, yo no considero que Magas tenga realmente la mentalidad real de que posteriormente Altair utilizaría. Considero que si tuviéramos que decidir un mentor o una leyenda, ¿no? Entre Amunet, entre Amon, Amunet, Magas y Altair, del que tuviera la visión más cercana a lo que realmente los ocultos podían hacer para la sociedad, considero que es Altair. Es el personaje que más se acercó. También es cierto que Altair evidentemente no solo idealizó todo esto, no solo cogió el códice de Magas, lo destripó pieza por pieza durante toda su vida y lo contrapuso punto por punto, sino también que idealizó todo esto, modernizó todas estas cosas a algo que posteriormente sería utilizado en todas, casi todas las regiones que tenían un grupo de asesinos. Pero eso es parte de la evolución, el ir cambiando, el ir evolucionando. Y bueno, comunidad, espero que os haya gustado este vídeo, tanto a los de TikTok como a los de YouTube. La verdad es que es un vídeo que me ha gustado, tenía muchas ganas de hablar sobre este personaje, sobre Amunet. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. La pasa con ustedes, hasta luego, hasta luego.